¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos y alentarnos. Ya ven el corte de pelo, que ya lo estábamos comentando ayer, importante, pero como les decía, no soy como Sansón, no tengo ninguna Dalila a mi lado, sino que estamos con más fuerza que nunca de cara a ese 23 de julio que ya nos está esperando y que lo tenemos rodeado en color rojo, aunque esperemos que ese color no triunfe el 23 de julio. Pedro Sánchez ayer admitía ante un periodista que él nunca miente, lo cual te hace ver que la mentira es encarnada por la propia figura de Pedro Sánchez, y lo comentamos ayer, que son 1,95 m, 1,98 m de mentira, la mentira con patas, la mentira andante, es la mentira hecha presidente. Y él decía que él con Bildu no había pactado nada, nos trataba como si de Antonio Resines se tratase en Los Serrano, y nos decía que bueno, que esto todo era una ensoñación, que todos nos lo habíamos soñado y que nada ha pasado. Bueno, pues Pedro Sánchez hay que recordarle claramente que su investidura fue posible gracias a la abstención de Bildu, es decir, el apoyo táctico de Bildu para que llegase a la Moncloa. Así que principalmente el gran pacto, el pacto Frankenstein, el pacto del abrazo se produjo con el brazo político de la banda terrorista ETA. Esto no quedó ahí. Todos los estados de alarma ilegales, no solo inconstitucionales, que parece que es lo único con lo que nos llenamos la boca, no, absolutamente ilegales, inmorales y absolutamente antiespañoles, esos encierros, los votó Pedro Sánchez junto a Mertxit Purúa, junto a Matute, junto a ese de Bildu que lleva traje, que parece que, no sé, se ha perdido en una boda de un cuñado lejano. Se votó con Bildu, se votó con los amigos de Otegi, se votó con los amigos de Henry Parot, y esto hay que recordarlo. Bueno, pues no solo esos estados de alarma, después los famosos decretos anticrisis, los decretos cuando ocurrió la cuestión de La Palma, cuando se ocurrió todo lo acontecido en Ucrania, con Rusia, todo eso votado con Bildu. Además de la ley de memoria democrática, que recordémosle a Sánchez que si no es por Bildu, esa ley no salía adelante. Y esa es la ley que lo que hace es extender el franquismo hasta el año 1983, gracias a Bildu. Por cierto, señor Sánchez, en la Comisión de Secretos Oficiales, Bildu está dentro gracias a usted también. Otro pacto más. Ni que decir tiene que ustedes intentaron echarme a mí, que no soy nadie, pero que lo hubiesen hecho con cualquier español decente que hubiese estado en una sala de prensa, con el apoyo del jefe de prensa de Bildu y del PSOE. Otro apoyo más sumado a esa alianza. Ni que decir tiene que la ley trans, la ley del sí es sí, la de los violadores en la calle y la de los violadores beneficiados, la ley de bienestar animal, la ley del aborto de Irene Montero, que va más allá que la famosa ley de Viviana Ido de Zapatero, todas esas leyes ideológicas fueron votadas con Bildu. Por lo tanto, ¿de qué nos estás hablando? ¿Por qué mientes tanto? ¿Por qué nos engañas? No nos lo merecemos y no te merecemos a ti como presidente. Y hoy el Partido Popular, los que tengo aquí al lado un hombre que se atrevió en la tribuna del Congreso a llamarles tibios, y yo creo que el apocalipsis es muy concreto y muy claro a la hora de hablar de los tibios. El Partido Popular hoy, en boca de su máximo exponente en Extremadura, María Guardiola, ha dicho que ella no pacta con los que tiran la bandera LGTBI a la papelera, con los que denigran a las mujeres, con los que deshumanizan a los inmigrantes. Señora Guardiola, no me voy a poner aquí progre y voy a empezar a decir que no, que Vox defiende a toda esa gente porque es verdad que la defiende, sino que lo que te voy a decir es que tú vas a permitir, señorita, vas a permitir que gobiernen los que han soltado a muchos violadores, los que han puesto en peligro a las mujeres, los que trafican con personas, con el tráfico de personas, con las mafias migratorias, y con los que tiran a la papelera la bandera de España, la que nos representa a todos. Porque a mí la del arco iris, evidentemente, como me gusta lo que me encanta, no me representa. Me representa la española, como a cualquier homosexual, como a cualquier heterosexual, como a cualquier medio pensionista o cualquier socio del Getafe. Le representa la bandera española. Y esa es la que tú, señora Guardiola, vas a permitir que pisoteen dejando gobernar al PSOE, manejando la mesa, o por lo menos repitiendo elecciones, lo cual va a traer unas consecuencias, yo creo, terribles.
Porque el Partido Popular no puede entrar al discursito, el discursito que en la SER gusta mucho, que en el país gusta mucho, pero que no es la realidad, de que Bildu y Vox es equiparable. Pero ¿cómo van a ser equiparables, perdónenme, el partido de Ortega Lara y el partido de Chapote? ¿Cómo puede ser equiparable el partido de José Alcaraz y el partido de Bolinaga? ¿Cómo va a ser comparable el partido de Santiago Abascal y el partido de Henry Parot, de la Tigresa y de todos esos? ¿Cómo va a ser equiparable? Borja Semper. A ver, explícamelo. Hazme un croquis o un Excel de esos que te gustan. Porque vuestro problema es que creéis que España es un Excel. Y España es mucho más. España es muchísimo más grande de lo que son vuestras cabecitas en donde solo entran balances de cuentas. Así que vamos a ser serios. Vamos a elaborar pactos que realmente nos motiven a los españoles de cara al 23 de julio. Porque si no, el que sale beneficiado es el mentiroso, ¿eh? Es el mentiroso compulsivo. Y para analizar todas estas cuestiones, como les decía al principio de este programa, tengo a mi izquierda, y es un gusto, a un hombre libre, que siempre lo ha sido, pero yo creo que hoy un poquito más. Víctor Sánchez del Real, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues libre como una gaviota y cabreado como una mona con la señora Guardiola. ¿Qué quieres que te diga? ¿Lo de la gaviota ha sido un guiño por Guardiola? Tú ya sabes que yo lo del Excel, los trivios, yo no doy puntadas sin hilo. Pues nada, muy cabreado con lo de... Yo creo que has descrito muy bien. Arde el teléfono, es probable que siga sonando mientras estamos aquí, espero que no te moleste, pero el sentir en Extremadura en estos momentos es horrible. O sea, la gente está absolutamente... no se puede generar una ilusión, no se puede generar una oportunidad. Estas semanas atrás había hasta socialistas que se acercaban diciendo sí, porque ya era el momento de un cambio y tal, y que de repente las posiciones de una persona, ¿vale? No tengo yo una semana para defender específicamente a nadie individualmente, ni lo voy a pretender, pero alguien que lleva diciendo las barbaridades que decía en pre-campaña, en campaña, que claro, cuando nos mandábamos algunos os decíamos que estábamos involucrados, te digo, mira el corte, lo que ha dicho esta tía, si es que lo ha dicho, no hay una manipulación, no es un meme, no es un cartel, esta señora ha dicho verdaderas cosas proactivas, es decir, de lo que ella piensa y lo que quiere hacer, proabortista, vamos, había gente que proponía poner el cartel de que ponga sumar y perfectamente cuadra, las cosas que ha dicho de su potencial aliado y las cosas que después de no haber ganado, de haber quedado segunda, empatada a escaños, pero segunda, porque no ha ganado, no es la fuerza más votada, que es la que quiere que gobierne su jefe. Teóricamente, ¿te acuerdas? Es que yo no sé si creerme al Feijóo del principio de mes, el de medio de mes o el de final de mes, ya no sé, hay descuentos, ¿no? de quién es la lista más votada. Sigue diciendo barbaridades. Y no solo eso, plantea locuras, porque ella sale con carteles de presidenta detrás, pero usted no es presidenta de nada. Por cierto, me parece feo la malutilización de un cargo. Usted solo puede poner presidente si usted lo es. O sea, yo aquí si me pone campeón de España de boxeo o de rugby, pues no lo soy, por mucho cartel que ponga. Tendré que luchar y conseguir llegar. Y encima propone que es que ella tiene que serlo porque sí, porque se lo ha ganado. Pues miren, ni ha ganado en las urnas, ni se lo ha ganado con el respeto, ni con sus palabras. Y sinceramente, el otro lado... es que no te queda otra jugada. O sea, cuando hay una persona que te dice que esto es o gratis o nada, pues tú tienes que decir nada, porque tus votantes valen tanto como lo que los representas. Y Ángel Pelayo, que sigue siendo y va a ser amigo mío y hermano del alma para siempre, pues lo ha tenido muy complicado porque yo sé que él siente Extremadura y encima esta señora sale diciendo que Vox no quiere Extremadura. ¿Pero qué pasa? ¿Que van dando carnes de extremeños también? ¿Esto que es como Bildu diciendo quién es extremeño y no? ¿Qué pasa? ¿Que Ángel Pelayo, nacido allí, que es conocidísimo su familia y él, un agricultor de verdad, no como esta señora que es funcionaria y que no conoce la realidad, le está diciendo a todas esas personas que extremeño es lo que ella diga, es mientras se envuelve la bandera? Bueno, pues es una pena porque además, y pensando en lo importante que es que el 23 de julio, al margen de si te ha enfadado uno en la lista, otro ha dicho una cosa, yo creo que hay que hacer un llamamiento al voto masivo, porque aquí lo importante es desembarcar el 23 de julio con un desembarco masivo de votos que echen a Pedro Sánchez. Y algunos me dirán, no, lo importante es echarle. Y luego ya, al otro lado del río, ya decidiremos la política, las familias, quién decide.
es mucho más importante eliminar al mal absoluto y la posibilidad del mal absoluto con esas alianzas que tú dices, que ponernos a discutir ahora sobre si es si es más liberal, menos liberal, más alto, más bajito, más calvo, más peludo. Sí, por cierto, el corte de pelo desde aquí impresionante. Bueno, muchas gracias, Víctor. Sí, se está comentando y yo le agradezco, sobre todo a las señoras que nos comentan. Me gustaría que fueran sus nietas quien me lo comentase, pero la verdad que oye, se lo agradezco. Muchas gracias, Víctor. Norberto, conoces perfectamente Extremadura, yo lo sé. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Sí, la conozco más o menos bien porque es la tierra de mis padres, porque he pasado allí una época larga de mi vida, en los veranos. También he trabajado allí algunos años y cuando puedo y tengo un huequecito me escapo para allá. Así que y desde lo sigo con interés. No sé si María Guardiola te ha dado el carnet de extremeño, te lo ha quitado, eso ya se lo preguntaremos a ella. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo has vivido esta jornada en la que pues al final, mesa de la Asamblea de Extremadura para el Partido Socialista y no hay acuerdo entre PP y Vox? Bueno, yo creo que es un homenaje, esta señora Guardiola está queriendo hacer un homenaje a la recientemente fallecida Mari Carmen y sus muñecos, ¿vale? Ella es un teleñeco, es un muñequito que está siendo manejado y que habla por boca de otros, ¿vale? Ese es el ejercicio del ventrílocuo, ¿no? Hacer pensar que es el muñeco el que habla, pero en realidad es otro el que está hablando. Evidentemente, el muñeco que ella ha elegido es el de doña Rogelia, ¿vale? Porque le gusta ir de Rogelia por la vida, pero alguno Macario nos pega a otros. Claro, ella es doña Rogelia. Entonces, alguno podría pensar que es Feijóo el que maneja el muñeco desde Madrid. No, que va. El que maneja el muñeco es la izquierda. La izquierda es la que mueve el muñeco y la señora Guardiola habla y todo lo que dice suena a izquierda. Claro, yo estaba escuchando a Víctor decir que es muy importante desalojar a la izquierda, al sanchismo. Yo creo que lo que es importante es que deje de haber políticas de izquierdas. Entonces da igual que el que haga las políticas de izquierda sea el PSOE, Sumar o la señora Guardiola. Y lo que está anunciando la señora Guardiola es que quiere continuar con las políticas de izquierda en la Junta de Extremadura. Vamos a escuchar a María Guardiola, que Marta García nos ha preparado ahí el vídeo, y vamos a ver lo que ha dicho acerca de, pues eso, tirar la papelera a la bandera LGTBI. Bueno, un discurso que, como bien decía Víctor Sánchez Real, pónganle Sumar, pónganle Podemos, pónganle lo que quieran, menos la decencia. Respeto a los votantes. El rol adecuado a sus resultados es apoyar al Partido Popular y no al revés. Yo no voy a firmar un acuerdo de gobierno ni un pacto asimétrico y lleno de condiciones. Yo no voy a regalar consejerías ni voy a entrar en batallas culturales que están superadas porque se trata de solucionar el futuro de los extremeños. Porque yo creo en una Extremadura inclusiva, moderna, respetuosa. Yo creo en una Extremadura permeable, solidaria, responsable. Y, por supuesto, creo en una Extremadura donde el amor no admita matices. El camino más fácil hubiera sido ceder y ser presidenta a cualquier precio y traicionar a mi tierra y traicionar lo que prometí en campaña. Pero no, esa no soy yo, esa no es mi forma de ser. Y yo lo he dicho siempre, he llegado a la política sin hipotecas, me siento muy libre y solo tengo un propósito, que es trabajar mucho para mejorar esta tierra y mejorar la vida de los demás. Y este es el ejemplo que yo quiero dar a mis hijos y este es el mensaje que yo quiero transmitir a Extremadura, que yo jamás voy a faltar a mi palabra y a mi compromiso. Bueno, María Guardiola, que se le está poniendo cara a Yolanda Díaz, o sea, ahí la ven, aunque, bueno, hablábamos de Mari Carmen y sus muñecos, pero un poco Maritrini ha dicho eso de yo no soy esa, dice que quiere una Extremadura permeable, que quiere una Extremadura donde el amor quepa para todos. Víctor, yo no sé si en Extremadura no ha cabido el amor hasta ahora, si los de Vox no quieren que haya amor en Extremadura. Este discurso tan progre, ¿el votante del Partido Popular le gusta, le agrada, le puede llevar otra vez a las urnas si no se ponen de acuerdo
ir otra vez a elecciones y votar al PP? A ver, y la paz mundial, ¿no? Ya, porque puestos, Claro. ¿por qué no pedir la paz mundial? O, We are the world, o we el are the encuentro con children. otras civilizaciones que puedan venir de otros planetas, ¿no? Ya puestos a pedir cosas abstractas y elevadas y que encima no tienen nada que ver con las funciones de la Junta de Extremadura, que son bastante limitadas, que son la sanidad, el campo, la gestión de la justicia, es que son 4, y la educación. ¿Qué tiene eso que ver con lo que está diciendo esta señora? ¿Sabes? O sea, no, a ver, yo afortunadamente, y tú lo conoces, la gente extremeña, a ver, hay una España más allá de la M30. Y la España más allá de la M30 se sigue guiando por parámetros mucho más sencillos, mucho más tradicionales, incluso para gentes de izquierdas, o sea, que se declaran de izquierdas. Creen en la palabra dada, se fían de la gente si cumple y si no cumple, y sobre todo les vienen tantos vendedores de cosillas una década tras otra que detectan muy rápidamente al vendemoto, porque no tengo tiempo, que me tengo que ir a tomar por saco en la provincia para hacer una gestión que aquí en la M30 pues son 10 minutitos en metro, ¿vale? Entonces, yo creo que María Guardiola desconoce absolutamente quién es su votante. O sea, no lo conoce. Yo sí conozco mucha gente de votantes del PP y desde luego están escandalizados. Pero te hablo de votantes y directivos del PP. Y para empezar, ella no está controlando una masa de gente que está... que esto hay que tenerlo en cuenta, que en los partidos políticos hay un montón de gente que estaba ya casi repartiéndose los puestos. Hombre. Se la van a comer por los pies, se la van a comer por los pies, yo lo he dicho. O sea, María Guardiola, alguien me lo comentaba por teléfono, me dice, más le vale que tenga casa en Portugal, porque como desemboque esto, es para exiliarse a los 2 días, porque de verdad, la ilusión que había, las ganas que había, la esperanza... la destruye porque yo lo valgo, ¿no? Este discurso de Miss Mundo, cuando no eres Miss Mundo, cuando no has ganado nada, pues sinceramente le falta hacer así, como hacen las misas, ¿sabes? Que hacen así de emoción, pues le falta hacer eso. Es histriónico, no pega nada con su votante medio, el votante medio extremeño lo que quiere es echar al socialismo, lo primero, las políticas, y en eso estamos de acuerdo, y en un montón de cosas más, seguramente, Norberto, ¿verdad? Quieren echar las políticas, porque lo que hay que... No, si esto no es una cuestión propositiva, si es que el día que se entre aquí o después de las generales es la lista de leyes que hay que empezar a derogar, si es que hay que cortar antes de operar. Y eso es lo que hay que hacer ahora mismo, que esta señora no quiere. Es muy necesario. Claro, el argumentario de Génova o el argumentario del PP es, hombre, ¿cómo va a dejar Vox gobernar a la izquierda? Es mejor que gobernemos nosotros en solitario y que ellos nos apoyen desde fuera. El argumentario de Vox es decir, hemos tenido la experiencia de Andalucía y de Madrid en la que estando fuera hemos exigido una serie de cosas y se nos ha ninguneado pues como un chico a las 6 de la mañana en la puerta de una discoteca. Yo creo que Vox lo que tiene que hacer es insistir en el mensaje que la propia señora Guardiola lanza. Es decir, si hay alguien que piensa, pero ¿cómo Vox va a dejar gobernar a la izquierda? Bueno, es que casi Vox lo que tiene que plantearse es si darle el voto a esta señora, claro, que es la mejor representante de la izquierda. Mira, yo lamentaría mucho que hubiese nuevas elecciones, primero porque suponen siempre un despilfarro de dinero y no estamos para dispendios. Segundo, porque se dice que seguramente ganaría la izquierda por mayoría absoluta, el PSOE, pero a lo mejor tenía un efecto positivo y es que esta señora Guardiola pues se iba a ir ya al rincón del olvido de la historia, ¿vale? Y bueno, pues allí que se la arrincone y que se olviden mucho de ella, porque si hay gobiernos de izquierdas van a ser con la señora Guardiola o sin ella. Entonces yo creo que hace muy bien Vox en no darle su confianza, porque esta señora es evidente que no es de fiar. Mira, yo tengo un amigo mío que es profesor de filosofía en un instituto público de Extremadura. Entonces él me cuenta cómo son esas misiones pedagógicas que entran en los institutos y que normalmente le dicen al profesor, márchese usted a tomar un café, ¿vale? Nos deja una horita solo con los alumnos que le vamos a hablar de feminismo, le vamos a hablar de violencia de género, etcétera, etcétera. Y este amigo mío pues dice, no, mira, yo me voy a quedar en el aula, si no os parece mal, yo voy a escuchar la charla. Y entonces, pues al final de la charla, una charla en la que se le dice a los estudiantes que el hombre por ser hombre es violento y los chavales se miran entre sí como diciendo, pues yo tengo un padre y no es violento, yo tengo un hermano y no es violento, yo tengo un novio y no es violento, ¿no? Bueno, pues al final de esas charlas las pone un aprieto. Y entonces estas misiones pedagógicas, que son las asociaciones súper subvencionadas por la Junta de Extremadura, se escandalizan y van a buscar al director y dicen, oiga, este señor está aquí boicoteando nuestra charla. No, mira, yo estoy defendiendo la libertad de mis alumnos y como en el aula el que tiene la potestad de hacerlo soy yo, no me voy a salir del aula. Bueno, pues para evitar esas cosas hay mucha gente que ha pensado en votar a Vox.
¿vale? Entonces, si ustedes quieren que sus hijos sigan siendo adoctrinados, pues tienen dos opciones. Una es volver a votar al PSOE o, si no, dejar que la señora Guardiola gobierne sin ninguna contrapisa. Y eso es el fondo, pero además la forma, porque he visto un tuit que ha resumido perfectamente la posición negociadora de ambas partes. Ha dicho, vamos a ver, imagínate dos primos, ¿no? Que quieren comprarse un apartamento de playa para veranear y compartir, ¿vale? Dos primos. Uno va a poner 280.000, los 28 escaños de Guardiola, y otro 50.000, los 5 escaños de Vox. 280.000, 50.000. Y va el de los 280.000, que es cierto que está poniendo más, y le dice, oye, y por cierto, a cambio de que tú pongas los 50.000, no vas a venir ningún día a veranear, pero te dejo presidir la junta de vecinos cuando haya. A ver, este negocio lo hubiera aceptado. Y entonces, claro, y te levantas y dices, pues no compramos el apartamento de playa. Y dice, estás dándole este apartamento a la competencia. Claro. Y luego, que sería ridículo, porque lo es así explicado, y es brillante el tuitero que he visto que lo hacía, pero es peor porque encima, por esta estupidez de negociación, lo que está en riesgo es eso. Lo que le están haciendo a los niños, lo que están haciendo con la sanidad, lo que están haciendo con el campo, todo eso. Porque, Víctor, ahora comienza una maquinaria de picar carne en las tertulias, en los medios de comunicación, en los periódicos, en los que van a poner en Vox el dedo y van a decir, estos son los culpables. Como experto en comunicación, y ahora, pues que realmente pues puedes hablar de ello con absoluta libertad, como siempre lo has hecho. ¿Qué hay que hacer en los medios de comunicación? ¿Qué mano hay que meter para cambiar esto? Para que realmente disfrutemos los españoles de mayor pluralidad mediática, para que realmente se dé un vuelco y no nos pase como la época de Rajoy, que sigan siendo las tertulias igual que cuando gobernaba Zapatero o incluso peor, y que, bueno, pues Podemos tenga ahí su cortijo, pero que no se salga de lo políticamente correcto. Pues mira, ganar las elecciones y aguantar la gran purga. Esto es muy sencillo. Ganar las elecciones, cortar el grifo, y el que tenga negocio y sobreviva por sus propios medios sin dinero público, perfecto. ¿Que es usted ultra mega izquierdista que en la portada pone el Che Guevara todos los días con su dinero? Oiga, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero me da igual que haya Estrella Roja publicándose todos los días, subvencionado por lo que paguen los rojos de Estrella Roja por su revista. Ahora, que la Estrella Roja lo paguemos nosotros y se llame de otra manera, eso no puede ser. Entonces, ¿qué habría que hacer? Porque ahí habría la aproximación táctica y la estratégica. Esta es la estratégica, la de si yo tuviera, que ya tengo poca posibilidad, evidentemente, de que esto fuera yo me he dejado, de hecho, en el cajón, ha quedado porque una ley que obligara a la transparencia. Fíjate, qué locura. No se ha presentado, era para que obligara a que los medios dijeran cuánto dinero público reciben y que lo pusiera como los rombos en portada, ¿no? Esa es una idea pues que me llevo el disgusto de no haber podido presentar y defender en el Parlamento. Pero que dejo en la idea. Primero, transparencia, y lo segundo, control. Es decir, y lo segundo, eliminar los 400 y pico millones que se han anunciado, que son 400 y pico millones del gobierno, del Estado, y 400 y pico millones de las comunidades autónomas, más no sé cuántos millones de los municipios, que distorsionan el mercado de los medios de comunicación. Con lo cual, por arriba eso. Y en lo segundo, pues tenemos que copar esas tertulias de gente como nosotros. De hecho, yo me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues yo, además de buscarme la vida después de salir del Congreso, que es una cosa muy sana y muy necesaria y que no pasa nada porque lo vengo haciendo desde que tengo uso de razón, yo además, como siempre quiero tener una ONG política a mi alrededor, voy a intentar, pues a ver si puedo estar en tertulias, no solo esta que es muy amistosa y cercana, pero si en otras, y si me tengo que meter en la boca del lobo, pues habrá que meterse en la boca del lobo. De Javier García Isaac, por supuesto. Por supuesto. Pero que, por cierto, amigo, y me voy a ir el viernes, aviso. pero aparte de eso, de reforzarme, que estamos aquí, joder, tío, si estamos más o menos de acuerdo en el 40%. Venga, Norberto, no te pongas tan nervioso. Que como me han llamado liberal esta semana, encima a tope. Pero hay que meterse también ahí y hay que salir de nuestra trinchera y hay que salir ahí fuera y tener un montón de gente, igual que hacen ellos. Es que hay que salir ahí fuera y luchar. No, y no solamente eso, sino no cansarse de denunciar las falsedades. Porque, por ejemplo, yo no soy de Vox, pero el mantra que repite la señora Guardiola de que Vox es un partido que odia a las mujeres, Vox es un partido que no defiende a las mujeres, sino que defiende a los maltratadores. ¿Pero cómo? Usted tiene la poca vergüenza. ¿Cómo tiene la poca vergüenza de decir eso? Sí. Y haciendo esas declaraciones, además, usted pretende que nosotros, de forma amistosa,
le demos el gobierno. Le demos se llama presidente de la comunidad de vecinos del apartamento que no vamos. Es que es y luego increíble. la expareja de Pablo Iglesias, con los traumas que eso lleva consigo, vamos, en una tertulia en la que si a alguien, por lo que sea, del otro lado político, le da por decir la mitad, queda absolutamente fulminado. Pues la señora Tania Sánchez hoy está aquí, en la Sexta, hoy ha estado en la Sexta, mañana estará en Televisión Española, pasado se la pasarán por todos los platos e irá hablando. ¿Cuál es el problema del Partido Popular? Que el Partido Popular prefiere a estos tertulianos, muchas veces, prefiere un tertuliano progre que tal, que les perdonen la vida, pero que al final les acaba acuchillando, a alguien que pueda decir muchos de los postulados que el Partido Popular supuestamente defiende o ha defendido en alguna época de su historia, pero que suena muy radical. Que suena... El problema del diputado o cargo público medio del PP es que se le hace el trasero pesicola. ¿Se puede decir eso todavía? Sí, sí, claro. El culo pesicola por salir en El País. O sea, y así es el País dominical, es como una especie de éxtasis. El País ha sacado un editorial diciendo que Feijóo es un hombre que, a pese a ser de derechas, fíjate tú la definición, que pese a ser de derechos es capaz de hacer algo de política. Le vamos a dejar esta semana hacer política. Se mueren, o sea, se lo mandan. ¡Qué maravilla! Que no, que aquí no hay que hacerse perdonar, que aquí hay que hacerse, ni siquiera hacerse querer, hay que hacerse respetar, que es una cosa muy distinta. No hay que buscar el cariño, hay que buscar el respeto. Y el respeto, y estoy de acuerdo contigo, se gana primero por la presencia, que creo que eso nos falta a las gentes determinado vamos a decir, del socialismo azul para acá, nos falta el acceso a esos sitios. Pero una vez entre... Estos medios se guían por la audiencia. Yo también digo que el alpiste de estos medios es no solo el dinero público, pero también es la audiencia. Oye, si va allí, como ellos dicen, y viene un facha, no el facha más tonto que suelen buscar y que va allí, que defiende mal, no, que se los buscan, cuidado con los que se buscan, ¿vale? Y entonces, y va allí uno más o menos espabilado, van a ver una cosa, y ellos se guían por la audiencia, van a hacer tiqui, tiqui, oye, que la audiencia ha subido. Que venga más veces. Y si va más gente, y yo creo que esa es una brecha que tenemos que romper, y yo ya me lanzo a ello desde este momento, y dice, ¿a qué te vas a dedicar? Pues por un lado, a buscarme las habichuelas y vendo Vespa por si acaso, ¿no? Pero por otro lado yo creo que, oye, pues me lo voy a pasar muy bien intentándolo. Oye, otra cosa es que lo consiga. Pues seguro que sí, Víctor, porque tienes mucho talento y se necesita, de verdad. Y guapo, no lo digas, y guapo. Lo de guapo ya eso lo tiene que opinar tu señora, no sé, la gente alrededor, ese tipo de personas. Para acabar esta tertulia, algo muy interesante de lo que se ha hablado mucho esta semana, y con respecto también a tu salida, Víctor, o a la invitación a salir, así las etiquetas, la cuestión de las etiquetas. Norberto, evidentemente, la etiqueta de falangista no rehuye de ella. No rehuyo Por de cierto, ella. os presentáis en Madrid, os presentáis en muchas provincias. Nos presentamos donde hemos podido conseguir los avales, porque eso hay mucha gente que no lo sabe, y hay otra que lo da por bueno, pero hay una ley profundamente antidemocrática que exige a unos partidos políticos unos criterios y unos requisitos, y a otros en función de si ya tenían representación o no. Pero bueno, sí, hemos conseguido en principio sacar varios miles de avales y estaremos presentes en Madrid, en Valencia, en Sevilla y en algunas otras ciudades, en ¿Y Toledo. la cuestión de las etiquetas qué te parecen? Pues es que suelen ser engañosas. Yo precisamente venía a preguntarle a Víctor aquí en público si se reconocen algunas de las que le han puesto solamente desde su salida del Congreso de los Diputados, ¿no? Porque, claro, yo he leído, con la salida de Víctor Sánchez del Real, esto lo he leído en medios de izquierdas, Vox pierde su ala liberal. En otros he leído justo lo contrario, que Vox pierde su ala más ultra. No lo sé con cuál de las etiquetas te sientes tú cómodo. Sí, ten en cuenta que yo vengo de que medios de derechas me llamen gorila, orangután, en fin. A ver, lo de las etiquetas también me parece el argumento de no me etiqueten, yo no creo en etiquetas. Oye, a ver, si las etiquetas definen, pues lo que pasa es que yo soy como una de esas motos viejas que llevan un montón de etiquetas puestas, ¿vale? Y además algunas están más desgastadas y casi se caen, porque en una época fui más de esa etiqueta. Es como es como esa carpeta llena de cosas de grupos musicales, porque el que está en las mismas ideas que tenía con 16 años, pues hijo mío, lo respeto, pero uno incluso dentro va evolucionando también y vas teniendo experiencias vitales.
editoriales que te pueden o no, o lecturas o lo que sea, ¿vale? A mí el problema no es de liberal, pues yo creo en el libre mercado, sí creo en el libre mercado, creo en un libre mercado extremo, esto es una cuestión de ejes, ¿no? ¿Tengo un golpecito liberal? Pues sí, yo creo en el libre mercado, creo que las cosas mejor que las hagan los empresarios y los trabajadores que se agrupan, que son los que logran convertirse en empresarios, que son los autónomos, creo que tienen mucho más respeto por mi parte que el funcionario que les va a dar un curso de cómo ser empresario. Pues entre eso y eso, si elijo a los empresarios y a los autónomos... ¿Pero eres partidario de desmontar el estado del bienestar? No, soy un partidario de desmontar un montón de cosas que hay en este estado que son innecesarias. Y yo creo que tiene que haber un estado que recoja a la gente con una cierta red. Es decir, que tú tengas la posibilidad de experimentar, de intentarlo y de luchar, y que cuando no puedes te recoge. Y que además tiene que ser el estado el garante de que pueda haber escaleras y ascensores sociales, que haya una educación pública de calidad que permite que... Estás apartando ya de la ortodoxia ya, liberal. Vale. ¿No? Y lo que no quiere Esa decir... etiqueta ya no te vale. Entonces. Vale, no me vale, pero ya, y de repente, y alguno me llama falangista algún día, y luego algún falangista me ha dicho que soy muy mal falangista, porque digo, pero claro, porque yo he tenido, mi madre era falangista, y entonces resulta, pero es que entonces convives con falangistas, luego eres un falangista, y eres hijo de falangista. Porque eso se contagia, macho, ¿qué quieres que te diga? Mi padre era un poco más flojo y botó la P, el pobrecito de él, ¿sabes? ¿Pero qué quieres que te diga? Pero... Las madres, siempre las madres hay que estar mucho más con mi ellas. mujer, entonces, ¿qué pasa? Que es cierto, pero yo no renuncio. Tengo en algunas cosas que sí puedo ser liberal, que me gustan cosas, que los impuestos bajos, que mi perro se llama Reagan. Pues sí. Pero que creo también en que tiene que haber una espiritualidad, que esto no es solamente sumar matemáticas y agregar excels, y que las naciones son algo mucho más grande y que tienen un espíritu, y no me voy a poner a hablar del destino en la universal, etcétera. Pues un poquito también, ¿sabes? ¿Por qué no? Y sí creo que la hispanidad es un proyecto que nació no de una estructura bien ordenada y diseñada en un PowerPoint, sino de el voluntas de un montón de tíos que salían a buscar el mundo y con una creencia y con una fe que no quiero imponer a nadie, porque eso me vuelve a hacer liberal. Dice, ¿y quieres crucifijos en las iglesias? Sí. ¿Y quieres crucifijos en los colegios religiosos? Pues lo que quieran poner. ¿Y en los públicos? Pues no. Pero entonces eso, esto, la etiqueta sí sirve para marcar, pero si sirve para liberar... Un crucifijo en un colegio público tampoco hace daño, ¿no? Pero vamos a ver. Yo pondría el crucifijo y quitaría historia el de las retrato del rey, religiones, por ejemplo. ¿Ves? Pero... Yo he de decir, aprovecharía el clavo que está en la pared para no tener que hacer más agujeros. Fui a colegio público y hasta el gobierno de Zapatero, mediana la legislatura, había crucifijo en el colegio. O sea, nosotros en el colegio público hasta Zapatero. Ver, o sea, que pero no, lo que es voy... cultural, además de una cuestión de supuesto. fe y religiosa. O sea, no se entiende la historia de España sin la cruz. Pero yo no creo en imposiciones, igual que no creo que haya que imponer a la gente, pero por ejemplo, pero sí creo en ciertas imposiciones. Mira, había un político, no necesariamente extremadamente francés, que decía aquello de yo quiero una Francia en la que los niños se pongan en pie cuando el maestro entra en clase. Y eso es una imposición. Sí, claro. Y yo creo en esa imposición. Claro. Y yo estudié una temporada en Estados Unidos donde te ponías en pie y había una bandera de los Estados Unidos de Norteamérica en tu clase, porque eso sí que une a todos, lo que tú decías, es la bandera que nos une a todos, y donde se hacía el Pledge to the Flag, donde todo el mundo, y el estudiante de intercambio en aquel caso era yo, hacía el Pledge to the Flag, que no era la mía, yo lo hacía en bajito porque yo decía que yo era español y que esa no era my flag, ¿no? Entonces, pero eso, joder, que las etiquetas no deben ser separadoras. Eso sí, el que se define como comunista, el que se define y defiende 100 millones de asesinatos, sobre todo de comunistas, pues macho, es una etiqueta que sinceramente yo no voy a poner en mi Vespa, que voy a intentar vender todas las que pueda porque hay que vivir. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo he dicho públicamente, he contado una anécdota que me pasó al principio de mi andadura en el Congreso, en la que tuviste un detalle muy bonito y de verdad que te lo agradeceré siempre. Y esta es tu casa, siempre que quieras tienes aquí un micrófono. Esta es mi mano, tío. Muchas gracias. Y tú, Norberto, también. Norberto. Que tienes detalles muy bonitos. No lo has abrazado. Muy cariñoso, es verdad. Que corra al aire. Eso es. Muchísimas gracias. Bueno, pues les dejamos con la entrevista ahora de La Burbuja de Periodista Digital. Hemos tenido a Elena Berberana. No se la pierdan, que está muy bien. Vamos a escucharla. Tiempo de entrevista en La Burbuja, en este caso con una de las periodistas que más lo petan, que es ahora la terminología que se usa en las redes sociales, y en nuestra querida Elena Berberana. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josué? Encantada de estar en Periodista Digital, uno de los pocos medios que informan con veracidad y contrastando las noticias, ¿eh? Hoy en día es una aguja en un pajar. Hombre, absolutamente. La verdad que hay mucha carencia de esto, y por eso aquí pues hacemos gala de ello. Elena, ¿qué es lo que más te preocupa en el panorama que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel global? Si tuvieras que decir una preocupación, ¿qué podrías definir? Pues una preocupación sería que después del 23 de julio todo siga igual, porque creo que es lo que va a pasar.
Como la canción de Julio Iglesias. La vida sigue igual. Si es que Julio Iglesias era un sabio. Hombre, también. por favor. Absolutamente. Pues sí, porque es verdad que está todo el mundo, veo y cierto entusiasmo por el cambio que pueda haber con Feijóo y con estos pactos que en algunos casos, como el de Valencia, pues está siendo todo un éxito, ¿no? Entre PP y Vox, y se avecina, según he podido leer en diarios valencianos, pues un cambio muy necesario también. Pero no creo que Feijóo, de verdad, vaya a hacer mucho más allá de lo que Pedro Sánchez nos viene sometiendo a la población. Porque esto nada más que te tienes que ir a las cafeterías, tomarte un café y escuchar las conversaciones. Yo llevo como 2 semanas que me voy con mi bebé, claro, a desayunar, y solo escucho a la gente hablar de dinero. De preocupación, de cómo pagan el alquiler, de que no encuentran trabajo, de la presión fiscal a la que están sometidos, de Hacienda, que ahora tienen que hacer la declaración, que se acaba el tiempo. O sea, es decir, hay una, digamos, kilómetros, años luz, la política de los verdaderos problemas de la gente. Y veo que estamos imbuidos, incluso, y hago autocrítica a los medios de comunicación, en este show político que es muy del zasca, ¿no? Estamos muy a ver qué dice Ayuso, cómo contesta a Mónica García, a ver ahora qué es lo que pasa con estos pactos, pero que al final hay una administración, un Estado elefantiásico que está exprimiendo a impuestos, que la vivienda es insostenible, los precios de la vivienda, y que los españoles están cada vez peor, y que no sé si se va a atajar y si Feijóo va a ser capaz de atajar y derogar todas esas leyes nefastas a las que Pedro Sánchez pues ha subyugado a los españoles. Y voy a utilizar una expresión cursi, que es la de la política ficción. Vamos a hacer política ficción, pero si Elena Berberana tuviese la posibilidad del 23 de julio tener el BOE en su mano, ¿qué 3 cosas o 5 cambiaría ipso facto? ¿Qué sería lo que debería cambiarse en España si Elena Berberana tuviese esa posibilidad? Bueno, para empezar, derogaría la ley de la vivienda. Eso para empezar. Y que yo no la llamo ley de la vivienda, la llamo ley Ocupa. La ley de los Ocupa, la ley de los delincuentes. Esa, la primera, porque desde luego eso está sometiendo al país a una ansiedad tremenda, un país que no tiene la clase media, la clase trabajadora, ya no digo clase media, porque clase media se ha convertido en clase baja. Más del 50% este verano no se van a poder ir de vacaciones, y no por Pedro Sánchez, porque haya convocado las elecciones el 23 de julio, sino porque no tiene dinero. O sea, las vacaciones es imposible ya, ¿no? Antes sí que podían salir, ya no. Bueno, pues esa clase media, esa clase trabajadora, esa clase que está viéndose cada vez con su bolsillo más sufriente y expoliado por la administración pública y por estos políticos, bien, pues no puede disfrutar de poder alquilar su vivienda tranquilamente y tener esos ingresos extra, o incluso poder ir a esa residencia que tenía la clase media española en la costa, porque está ocupada, porque la tiene que tener cerrada, porque vive en un sin vivir, que es vivir sin vivir. Bueno. Con lo cual, lo primero es eso. Si no tienes derecho a estar en tu casa tranquilo, si no puedes ir a comprar una barra de pan sin que te ocupe en tu casa, sin tener ese miedo, esto no hay país. El país que lo cierren y lo cancelen directamente. Un Estado fallido. O sea, es un Estado fallido total, una nación fallida, políticos fallidos. Pero es que también los españoles tenemos que hacer autocrítica. Es que hay millones de españoles que votan eso. Es que hay millones de españoles que votan leyes que favorecen a los delincuentes. Es que hay millones de españoles que les da igual también, incluso. O hay también una parte de españoles que son terroristas, y hay una parte de españoles que son separatistas, y hay una parte de españoles que son así. Sí. Al menos filo separatistas o filo terroristas. Es que es así, que les hace gracia. Es nuestra historia, es la nación, y es así, los apoya o simpatizan o como bien dices. Entonces, la ley de la vivienda es lo primero, y después, por favor, bajar impuestos, reducir el gasto público, sobre todo de la clase parasitaria política, no digo ya del Estado en sí, de los funcionarios, que también habría que hacer una revisión. Porque cada vez que se encuentra un político en la situación de unas elecciones, pues saca concursos públicos para así tener votos o a través de subsidios. Eso lo hemos visto mucho en Andalucía. Bueno, pues bajar impuestos. No puede ser que la nómina de los españoles, el 50% esté dedicada a pagar durante todo el año, o sea, a pagar los impuestos, a pagar a toda esta clase parasitaria política. Es que más del 50%. Hasta junio no empezamos a cobrar
nuestra nómina. Es decir, hasta los 6 primeros meses del año estamos pagando todo lo que es el Estado y después dicen los españoles, ¿y qué revierte en mí? Nada, porque al final se tienen que sacar un seguro privado, se tienen que estar haciendo... O sea, el Estado no está cumpliendo con los deberes que debería. Eres experta en una nación que ante el delincuente ha decidido poner pie en pared y decir hasta aquí hemos llegado, que en este caso es El Salvador. ¿Qué nos puedes contar de la actualidad de este país? Porque aquí en España a nivel internacional se nos olvidan las cosas. Un día nos importa mucho Siria, otro día nos importa mucho Ucrania, otro día nos importan otras naciones, El Salvador nos importó en su día, pero ahora se nos ha olvidado. ¿Cuál es la situación ahora mismo de Bukele, el apoyo social que está recibiendo, las leyes que está haciendo? ¿Cómo se podría definir? Es que parte también del problema que le pasa a España es que no tiene ni idea de la prensa internacional. Cree que todo lo que está viviendo el español aquí es el único mundo que existe y no hay más fronteras, que después está Mordor. Entonces, pues no, vamos a ver, que no es Finisterre, que hay más mundo. Pues sí, pues El Salvador, por ejemplo, deberíamos copiar lo que ha hecho Bukele en estos últimos días. Hizo tres propuestas en su último discurso a la nación, que fue, bueno, todo un éxito, muy aplaudido. Una de ellas era no ya la guerra contra las pandillas, que esa la está saldando con un éxito increíble, sino ya la guerra contra la corrupción. Para ello ha reducido el Estado, y cuando dice reducir el Estado, ha reducido la clase parasitaria política de 262 alcaldías a 44 alcaldes. Pero con esto ha logrado reducir un 250 millones de dólares, porque todos estos alcaldes tenían a su vez concejales, asistentes, jefes de prensa, todos estos plumillas que van alrededor, pelotas, y que estaban enganchados como vampiros al presupuesto público de los salvadoreños. Imagínate, Josué, además con la economía tan dolida y sufriente que tienen allí en El Salvador y de la que se están poco a poco recuperando. Con lo cual le ha declarado la guerra a la corrupción de esta manera. De hecho, él mismo ha dicho, como un país de 21.000 kilómetros cuadrados tenemos 242 alcaldías. Es absurdo. ¿Y qué ha hecho? Aunarlo todo en jurisdicciones, que esto antes era así en España. Pero bueno, de eso sabemos mucho, de asistentes, de concejales, de pelotas alrededor de los políticos, asesores, de toda esta gente. Esto sabemos mucho en España. Bueno, pues allí, de un plumazo, Bukele los ha eliminado. Y no se ha caído el país, no se ha muerto todo el mundo, ni nada. ha ido al CRAR el 29. No ha pasado absolutamente nada. Se puede vivir sin todo ese estado fantástico, ¿no? Total. Y después, por ejemplo, otra de las medidas es la bajada de impuestos a las tecnológicas, a empresas tecnológicas, para que tengan en El Salvador un sitio donde ir y empezar a prosperar, ¿no? Esas empresas que encuentran tantos escollos burocráticos como, por ejemplo, en España, que recuerdo que ha venido aquí más de algún jefe de startup importante, que no puedo decir el nombre, pero sé que estuve hablando con él, una persona multimillonaria prácticamente, y me dijo que salió huyendo del país porque era imposible aquí con las burocracias, con todo lo que le pedía el político de turno. Esto sucedió en Andalucía con el PSOE y se fue, cogió su yate y se fue. Dijo, bueno, pues yo quería abrir aquí una empresa con 500 puestos de trabajo y me es imposible porque no me dejan. Esto no puede suceder. Claro, y en cambio en El Salvador facilidades y ayudas. Todo facilidades, burocracia mucho más ágil que aquí, por supuesto. No te encuentras con 50 funcionarios para abrir una panadería, ¿no? Por ejemplo, que es terrible. Y eso lo han eliminado. Y, por supuesto, la seguridad. Ya están teniendo seguridad. Se está consolidando como uno de los países más seguros de Hispanoamérica. Hasta ahora mismo el número 1, por encima ya incluso de otros países que iban mucho mejor, como Chile, que Chile, desde luego, está cayendo. Perú ni hablemos, ¿no? Y en cuanto a delincuencia, en cuanto a criminalidad. Con lo cual, Bukele al final lo que demuestra es que se puede hacer. Es decir, que si un político quiere acabar con la inseguridad, se acaba. Si un político quiere que el país prospere económicamente, lo hace. Pero, claro, no solo podemos confiar en los políticos como si fueran mesías. El pueblo tiene que ser consciente y tener esa crítica también. Y yo, como siempre digo, cada país tiene el presidente que se merece. A lo mejor nos merecemos a Pedro Sánchez. Bueno, la mitad del país casi lo apoya a la izquierda, la mitad de los españoles. Pues bueno, es lo que tenemos, esa es la democracia. Y la democracia es, pues, sufrir lo que la gran mayoría
pues nos impone. Impone de alguna manera. Y dirán, eres una dictadora que abogas por la dictadura, que eso también me lo dicen. Bueno, no significa que porque critique la democracia actual, que me parece una basura, y sobre todo la partitocracia en la que estamos también sometidos, significa que ahora quiera una dictadura. Pero desde luego nuestra democracia adolece por muchos lados. Decía que la vamos a España porque no nos gusta. O sea, que creo que se puede criticar aquello que se quiere y aquello que se puede defender, como en nuestra España. Para acabar, Elena, que siempre es un placer tenerte. Has hablado de la ciudadanía, de la clase política. ¿Qué le puedes reprochar a cada uno de estos sectores? A los políticos, ¿qué mensaje lanzarle, decirle, si los tuvieras enfrente a alguno de estos representantes, a Feijóo, a Sánchez, a Abascal, poder lanzarles un mensaje? Y a la ciudadanía, viendo que sigue apoyando a socialistas, viendo que sigue teniendo estas tendencias, ¿qué mensaje poder lanzarles? Bueno, a los políticos no se le puede lanzar ningún tipo de mensaje, porque los políticos están hechos de otra piel. Ellos, la mayoría de políticos que yo he conocido personalmente, he intentado hablar con ellos, son personas bastante cínicas. ¿Por qué? Porque pueden tomar medidas que a la población les afecta muy de lleno y pueden seguir durmiendo. O sea, imagínate, ¿no? Todo lo que ha hecho Sánchez y sigue durmiendo. Y no necesita ningún tipo Decía que no iba a dormir por la noche. de tila. Decía que no iba a poder dormir por la noche con Pablo Iglesias, pero al final ha dormido 4 años a pierna suelta. Claro que sí. Y sobre todo, bueno, pues si me escucharan, porque son así de cínicos y la mayoría no escuchan, a mí el único político que le doy, bueno, que diría que tengo un voto de confianza todavía es Abascal, porque no ha tocado poder. Y no sabemos qué le puede pasar cuando esté en un despacho, eso es así, pero es la única persona que sí que es verdad por su pasado y por todo lo que ha sufrido que creo que merece un voto de confianza, y sí es un político que a mí me ha escuchado. He hablado con él y he hablado de tú a tú, eso es algo raro. El resto a mí me parecen robots cuando hablas con ellos, además eluden las preguntas, son personas casi con un perfil un poco casi sociópata, diría, porque claro, es que es así, ¿no? Los políticos a veces parecen muñegotes, teleñecos, que casi que no, de verdad, cuando los he tenido delante, no te transmiten humanidad. Pero bueno, algunos sí, hay esperanza, como digo, Abascal, otros políticos también, que a lo mejor no están en primera fila, pero que están ahí también, siguen luchando y resistiendo por el país. Y bueno, pues, ¿qué les diría? Que se dejen de tanto show político, que no es el Sálvame, es que nos hemos metido en el Sálvame, y es que se están olvidando de todas esas leyes que tienen que derogar y de todo lo que está viviendo la gente a pie de calle. Se han olvidado, se han convertido en élite, y suele pasar, cuando tienes la vida solucionada no te acuerdas del que no la tiene, y esta gente, la mayoría, pues tienen la vida solucionada, Feijóo también, y es muy difícil ponerse en los pies de la persona que cada mañana pues tiene que ir a trabajar, jornadas maratonianas de un autónomo, no les entra en la cabeza. Entonces, lo primero, que se dejen de ese show político y de las redes sociales, que es el mayor daño que creo que está haciendo la política actualmente. En el Parlamento se hacen vídeos para redes sociales. Ayuso en la Asamblea hace vídeos para redes sociales. No puede ser que busquemos solo el like en la política. Tienen que centrarse y derogar todas esas leyes, porque la izquierda no pierde el tiempo. No. La izquierda, fíjate, todas esas leyes que ha hecho, vamos, es que tiene el BOE y duerme con el BOE, Irene Montero, que ahora ya no está, pero ojo, Irene Montero ha sido la cabeza de turco. Es que a mí me hace mucha gracia de echemos a Sánchez, echemos a Irene Montero, pero que sus ideas prevalecen. ¿O es que acaso la política ha ido mejor después de que Ayuso se pusiera una medalla cuando echó a Pablo Iglesias? Dice ella que lo echó, para mí no lo echó, fue una estrategia de Pablo Iglesias, que quiso irse de la política, no soportaba más estar en Madrid, no quería, pues no sé, a lo mejor irse a Barcelona un poco a despejarse. A conocer mundo, a despejarse, que es lo que hizo. Y entonces hizo esa estrategia de presentarse en Madrid. Pero vamos, ¿quién se lo cree? Bueno, pues todo el mundo creyendo la narrativa política, el marketing político, de que Ayuso se ha cargado a la rata de 2 patas. Bueno, eso decían, yo no lo digo, lo decían en las redes sociales, ¿eh? Y bien, y al final, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido Pablo Iglesias? ¿Se ha ido mejor
mejor? ¿Ha ido mejor la política? Para nada. ¿Se va a ir Irene Montero y va a ir mejor? Por favor, ¿se va a ir Sánchez y va a ir mejor? No, en absoluto. Las ideas prevalecen y hay que combatir esas ideas y los rostros van a estar ahí siempre defendiéndolas. Quedan las Nadias Calviño, quedan esta Montero, que es nefasta también, queda todo este PSOE Marlaska, que es lo mismo que Sánchez. O sea, que no pensemos que por echar a Sánchez se acaban los problemas en España, ni muchísimo menos. Hay que desterrar esas ideas, estoy totalmente de acuerdo. Elena Berberana, muchísimas gracias por tu sinceridad y tu compromiso con los oyentes, con los espectadores. Pues gracias a ti, Josué. Siempre es un honor estar a la altura de periodistas como tú. Muchísimas gracias. Y acabamos, como siempre los martes, con Historia del Rock, con esos grupos que han marcado nuestra vida, que han sido claves en nuestra adolescencia, juventud, en la vida que ustedes han vivido, y siempre nos gusta pues ese hueco para el rock con el gran Raúl El Chancas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, La Burbuja, Josué. Bueno, nuestro es un grupo, lo estábamos comentando fuera de micro, que es verdad que es un poco cursi, si me permites la expresión, Sí. pero que tiene muchos seguidores, muchos fans, y que en este caso ha marcado tu vida. Sí, la verdad es que sí. El grupo del que voy a hablar es Supertramp y bueno, pues a mí me parece un grupo buenísimo. Marcó un poco el inicio de mi vida en la música, porque ya te he contado muchas veces que tuve un vecino que aparte de mi hermano me instruyó mucho en la música, con aquella cinta de Highway to Hell, que yo creo que esa me la dio, ya ves tú, porque a él no le gustaba. Y por ejemplo fue el primero que me hizo escuchar a Sabina, porque era la época del Hotel Dulce Hotel. Qué bueno. Entonces, pues a él le gustaba mucho Supertramp y yo creo que... Ahí les tenemos. Yo creo que yo también, al ser un chico bastante pequeño, porque te estoy hablando que tendría apenas 10 años, pues yo creo que me chantajeó un poco, porque él como que quería tener la discografía de Supertramp. Entonces, pues fuimos a unas tiendas que había de discos aquí en Madrid, que se llamaban MF, y digamos que pues como la mitad de la discografía se la compró él y la otra pues me hizo comprarla a mí, y luego pues bueno, la mitad que no teníamos cada uno pues no la grabábamos, ¿no? Pero bueno, el caso es que me introdujo en la música de este grupo y pues me gustó mucho. Es verdad que Supertramp pues no es una música que puedas decir un rock, digamos, duro, ¿no? Pero sí tiene unos inicios y un rock progresivo, que luego también lo mezclaría con el pop. Y bueno, pues también lo que te dijeron en llamar el soft rock, que es un término en inglés, que es un rock suave, ¿sabes? Y bueno, tú dices que es cursi, pero bueno, yo también te diría que, por ejemplo, a lo mejor la primera época de los Beatles, ¿no? Hombre, claro. Que También, a mí me gusta mucho, que es claro, la época que más me gusta. Pues también podría ser un poco Sí, cursi, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, además, para mí Supertramp, aunque musicalmente sea diferente a los Beatles, pero sí comparten algunas cosas, ¿sabes? Porque, bueno, pues Supertramp también es el, digamos, son dos personas. Es igual que en los Beatles, los más importantes eran John Lennon y Paul McCartney, dos genios componiendo que con la rivalidad que tenían, pues hacía que sacaban muy buenas canciones. Pues con Supertramp pasa lo mismo. Son dos personalidades que son Rick Davies y Roger Hodgson, y como dos personas que son diferentes, a lo mejor con unos gustos musicales un poco más diferentes también. Digamos que a Rick le gustaba más el blues y el soul, y bueno, pues Roger era más un poco pues el pop o la música psicodélica, pero como la fusión de dos grandes personalidades y dos tíos que componían y tocaban el teclado Wurlitzer y cantaban los dos, pues esa rivalidad también produjo que salieran muy buenas canciones, porque digamos que, como te digo, con los Beatles, cuando uno hacía una canción muy buena, pues el otro también, ¿sabes? Se complementaban muy bien. Sí, siendo diferentes, pues musicalmente se complementaban muy bien. Y luego, pues, es lo que te digo, es un grupo que nace de ellos dos. De hecho, pues Supertramp sale en el año 70 y bueno, pues Rick era un poquito mayor que Roger, ¿no? Me parece que Rick era del 45 y Roger del 50. Y bueno, pues digamos que al juntarse los dos, pues los dos primeros discos, ¿no? El primer disco, que se llama Supertramp, del año 70, y el segundo, que es del 71, Indelible Stampede, pues son una música que ellos todavía estaban muy influenciados por el rock progresivo que se estaba llevando en esos años, y como que estaban, digamos, por definirse musicalmente. Es verdad que otra vez te he dicho que hay grupos que para que sacaran un disco pues tenían que tener un éxito, y sin embargo Supertramp, estos dos primeros discos, pues no fueron discos que no tuvieron trascendencia. Pudieron grabarlos porque Rick pues había tenido algún grupo antes y había como una especie de mecenas holandés que creía en el talento de él, y bueno, y
y por eso pudieron grabar, pero es verdad que después del segundo disco, pues como que la cosa estaba muy mal. De hecho, todos los componentes del grupo, pues al ver pues eso, que el contrato o que no había ventas, pues se fueron del grupo. Entonces, pues digamos que en un momento que estuvieron a punto de desaparecer, pues Reid junto a Roger y dijo, pues bueno, como que tenemos esa última bala, ¿no? Y bueno, pues ya cogieron a un productor que se llamaba Ken Scott, que había producido pues los grandes discos de David Bowie, ¿sabes? El Ziggy Stardust, el Hunky Dory, el Aladdin Sane. Entonces, pues este productor pues, se puso a trabajar con ellos, pusieron a componentes nuevos en la banda y digamos que les dejaron un tiempo para grabar, algo inusual en aquellos tiempos porque toda la producción vale mucho dinero, pero bueno, este productor confiaba en ellos. La casa les dejó, digamos, esa última bala. Ellos también se empezaron a definir musicalmente y cogieron, pues pusieron un saxofón, como una sección de vientos, empezaron a darle más importancia a algo que Supertramp tiene mucho, que es el sonido de los teclados, unos teclados que tocaban que se llamaban Wurlitzer, y bueno, también el piano, y bueno, pues como que le daba al grupo también un aire de orquestación. Y bueno, pues ahí es donde sacan un disco en el año 74 que se llama Crime of the Century, y ese disco ya sí es un éxito. Esa última bala que tenían preparada es lo que hace que... ¿Año de ese disco? Año 74. Año 74. Era un buen año porque es el mío. Claro. Y bueno, pues es un disco que ya contiene una canción muy bonita que se llama School, contiene Dreamer, contiene la canción que da título, el Crime of the Century, el Bloody Well Right, y bueno, pues es un disco que aunque no llega a los número 1, pero es el típico disco pues que se queda en el 4, que tiene muy buenos temas y hace que bueno, pues que pueda perdurar la carrera de Supertramp. De hecho, luego pues en el año 75 sacan otro disco que se llama Crisis World Crisis, un disco que a lo mejor pues no tiene tanto éxito y está un poco grabado pues de tantas canciones que habían grabado para el Crime of the Century, pues digamos que les habían sobrado canciones y lo metieron ahí. Tiene alguna canción como Lady, que no está mal, y la portada, que es una portada muy icónica porque, como te he dicho, se titula Crisis, que crisis, y sale pues un hombre con una tumbona. A mí nunca se me olvidará esa portada, en un vertedero, tomando el sol. Y bueno, pues una expresión que, vamos, si se pagara por toda cada vez que se ha oído la expresión de crisis, que crisis. La verdad que sí. Y bueno, pues aunque el disco, ya te digo, no es tan éxito como este del 74, sí que luego ya en el año 77 pues vuelven a sacar otro disco que se llama Even in the Quietest Moments. Y este disco, pues bueno, ya contiene una canción también muy importante que es el With a Little Bit. Y bueno, pues también el False Overture y bueno, pues el From Now On, y bueno, pues es un disco que vuelve a ponerles otra vez pues arriba, ¿no? Y bueno, pues aquí ya ellos deciden afincarse en Estados Unidos porque ellos eran del Reino Unido, deciden afincarse allí y ya en el año 79, digamos que influenciados también por bueno, la experiencia de estar allí en Estados Unidos y exigirles pues como una música un poco más comercial, pues sacan un disco que es pues un disco de mayor éxito, que es el Breakfast in America, que ya sí tiene pues eso, bastante un tono pues digamos más pop, pero claro, es un disco que está lleno de éxitos. Está el The Logical Song, el Breakfast in America, Take the Long Way Home y el Goodbye Stranger. Entonces pues hace que tengan un éxito tremendo de un disco que ya empieza pues eso a ser número 1 a ambos lados del charco. Y bueno, pues aquí ya también empieza pues lo que hablamos, estas dos personalidades que te he comentado al principio, pues claro, eran, digamos que al ser diferentes, pues ya empiezan los duelos por la autoría de las composiciones, porque pasaba como las canciones con los Beatles, ¿no? Que aunque estén firmadas como Lennon-McCartney, pues cada uno sabe de quién es cada canción, porque al final están compuestas por uno de los dos. Y aquí pasaba igual, al principio pues las autorías de las canciones se las daban a Roger Hodgson y Rick Davies, pero sí es verdad que cada uno hacía las suyas. Y bueno, pues esto ya sabes, el dinero, los egos, pues hacen que ya pues después de la gira del Breakfast in America, que es muy exitosa y les deja muy desgastado, y pues eso, esa separación, pues deciden como tomar un tiempo de descanso, y en el año 80 sacan un disco que también es muy bonito, un disco en directo doble que se llama Live in Paris, y resume muy bien pues todos estos años tan buenos de ellos. Y luego ya pues en el 82
Roger Hodgson, aunque decide seguir en el grupo, de hecho sacan lo que es el último disco con él, que es el Famous Last Word, un disco que contiene el It's Raining Again, que es una canción también muy buena, pero bueno, ya en el 83, después de hacer la gira, Roger Hodgson pues decide dejar la banda, crear un proyecto en solitario y bueno, pues Rick Davies, digamos que es el que se queda al mando de la nave. Y ya, Hace pues, 40 años. Sí, se queda con el poder de Supertramp. De hecho, pues luego sí, sigue sacando algún disco, pues el Brother Where You Born y el Free as a Bird, pero bueno, ya digamos que ya no es lo mismo, porque ya no está en la figura de Roger, pues Supertramp lógicamente no es lo mismo, y bueno, pues en el 88 pues lo dejan, y bueno, pues luego es una historia de idas y venidas, ¿sabes? Porque luego pues también en el año 93 pues Roger Hodgson se vuelve a juntar con él, intentar volver a formar la banda, pero bueno, que no llegan a un acuerdo, y bueno, pues en el 95 Rick Davies pues decide seguir, saca algún disco, y bueno, pues así igual hasta el 2005, y luego pues bueno, un poco digamos que el problema que también dicen que tuvo es que bueno, pues que Roger, cuando dejó el grupo, una de las condiciones de dejar el grupo y que Rick siguiera con el nombre de Supertramp es que no interpretaran sus canciones, ¿no? Algo que luego pues Rick Davies en los conciertos y en estas giras que hizo después, pues en el 90 y pico, en el 2000, pues no la ha cumplido. Entonces, pues quieras o no, eso pues ha distanciado todavía más a que estos dos músicos pues se volvieran a juntar. De hecho, ya te digo, en el 2005 lo volvieron a intentar, tampoco. Y luego, pues esto, en el 2015 sé que quiso hacer. En el 2010 hizo una gira Rick Davies, conmemorando los 40 años. Pasó el problema este de cantar las canciones que eran de Roger. Y bueno, pues en el 2015 también intentó hacer una gira, pero tuvo un cáncer y bueno, pues lo tuvo que suspender. Hay que decir que está vivo y sigue, pero que vamos, que no. Y Roger, pues es un hombre que ha seguido también girando. De hecho, pues hace también unos cuantos años estuvo por España y bueno, pues no le importó llamar a su gira Breakfast in America, y creo que pues aunque era él en solitario, pues también se dedicaba a cantar las canciones de Supertramp, porque al final esas canciones que te digo que compusieron juntos desde el 74 al 80, pues para mí esos 3 o 4 discos que te he hablado son una maravilla, porque tenían un concepto que también lo comparto mucho con esa primera época de los Beatles, aparte de esos pianos, tenían un concepto de la melodía muy, muy bonito, eran todas unas melodías bastante buenas, y bueno, pues sí. Ahí quedó el grupo, y bueno, pues también es verdad que todo un regalo para los creo que tuvieron un concierto en el 83, ya casi cuando estaba despidiéndose Roger Hodgson, y creo que fue en el Campo del Gas, dicen, y creo que fue aquello terrible, porque debió haber unos altercados, pues porque la gente se debía querer colar y debía haber ahí una historia con la policía tremenda. La que se debió montar. Sí, y también he oído una anécdota, que sé que, bueno, aquí este programa que habláis tanto de política, y me llama un poco la atención, ¿no? Por curiosidad. Pero creo que leí en un sitio que era el grupo favorito de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Ah, sí? Creo que sí. Fíjate, no lo sabía. Para joder. que veas, ¿sabes? Pero bueno. Si tengo la oportunidad un día, se lo pregunto. Porque sí, para que veas que, bueno, al final lo que... Feijóo en una entrevista hace poco dijo que era muy de la Clearance, que le gustaba mucho claro. La Clearance. Pues y los Who. Claro, pues lo que te digo, que lo que hemos hablado siempre, que la música, pues bueno, es lo bueno que tiene. A ti no te gusta porque le gusta Zapatero, ha coincidido. No. Yo es una curiosidad que he leído por ahí. Yo ya te he dicho siempre que sí creo en la música y no en la política, y además precisamente por esto, porque vertebra y no se para, y pues eso, un mismo grupo pues le puede gustar, como he dicho mil veces, a personas de distintas ideologías, razas, culturas, y eso es lo bonito. Un tema que nos recomiendes. Bueno, pues hay un tema que me encanta. O sea, aquí sí que me quedo con uno, que es el Dreamer. Es del disco este que te he dicho, del Crane of the Century, y es una canción que define muy bien lo que es la música de Supertramp, esas melodías tan bonitas. Sí, ese digamos que es muy famoso porque, me gusta mucho, porque también hubo una campaña hace unos años en la televisión, un anuncio, y sabes que estas cosas pues ayudan mucho. Vuelven vuelven mucho y está muy bien, pero Dreamer, muy bueno. Y discos, desde luego, el Crane of the Century y el Breakfast in America. Qué bueno. Raúl Echangas, muchísimas gracias por estar con nosotros, y el martes que viene, si Dios quiere, nos vemos. Vale, muy bien.
Pues nada, nos despedimos de la burbuja, ya saben, como siempre les digo, dándole las gracias siempre a Marta García, y como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero, que ya queda muy poco para decir eso. Que Dios les bendiga.